Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Y el mensaje hoy esta noche, el tema es preparando para una bendición, right? Preparing for a blessing. Preparando para una bendición. ¿Habrá alguien aquí que necesita una bendición? Is there someone here that needs a blessing? Okay. Pues llegamos al lugar correcto, ¿verdad? We're in the right place. Porque si no me voy al Walmart y busco allá a alguien, pero qué bueno que aquí hay unos. Los que son parte de la agricultura se están preparando, unos ya han sembrado sus semillas, otros ahorita están preparando el terreno. Es el tiempo donde vamos a ver flores, ¿verdad? Y los que son como su servidor vamos a ver más alergias, ¿verdad? Like achoo, ¿verdad? Y vemos todo esto, vemos que ahorita preparamos para ir en la primavera y de ahí vamos en el springtime vamos al summer. Y en nuestras vidas también vamos en temporadas y dependiendo en la temporada es donde vamos nosotros sembrando, ¿verdad? Tu pensamiento es en sembrar en la familia. Estábamos, creo que fue la semana pasada, fuimos con mi hermana y que hay que buscar el baby stroller y si no saben, pues esperamos que para agosto ya va a llegar el huerco aquí, ¿verdad? Y yo digo huerco, ¿verdad? Amen. Yo digo que va a ser niño, pero si no nos vamos a dar cuenta hasta que llega, ¿verdad? Si llega niña, pues le voy a decir, mija, todo este tiempo te estuve esperando, ¿verdad? Pero soy hombre de fe, voy a hablar de niño, ¿right? Entonces dicen a Eli, hey, we need to go look at this. Vamos ir y a ver, estas cosas, el asiento del carro y todo esto. Y fuimos y estábamos con mi hermana y dice mi hermana, pues a cuál quieren, yo se los voy a comprar, a cuál quieren. Pues qué sé yo de estas cosas, yo nomás estoy allí, yo estoy allí para decir que sí a todo, ¿verdad? Like that. Y veo el costo, ¿verdad? Y ellas andan que este está bonito, y que mira los colores y que mira las llantas y que mira que más accesible y yo nomás ando viendo los números como lo dejo en la casa todos los días, right? En vez de andar gastando tanto, right? Pero es una temporada de la vida, ¿verdad? Otros van en otras temporadas y dependiendo en el temporada uno va sembrando, ¿verdad? Sembrando. Pero hay algo en que tú y yo, no importa en qué temporada vamos de la vida, debemos de estar sembrando y debe de ser en las cosas espirituales, right? Debe de ser de aprender a sembrar en el reino de Dios y de diferentes maneras, no solamente en nuestra ofrenda y diezmo, esa es parte, pero en nuestros recursos, en nuestro tiempo, en orar, en estar en la palabra, en servir a los hermanos de la iglesia y en servir a gente afuera de la iglesia, en mostrar el amor de Dios, no solamente en nuestra casa, pero en el trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad. Tú y yo vamos a llegar en un momento de la vida, we will reach a certain point of life, donde vas a decir, hubiera sembrado más en el terreno de Dios. I should have sown more in the kingdom of God. Hace ya como un mes atrás tuvimos un servicio, un funeral aquí en la iglesia de un joven, 36 años de edad, falleció el muchacho, su mamá viene aquí, sus hermanos vienen aquí a la iglesia, 36 años de edad. Y veo esto y más joven que yo, por eso digo joven, y digo, nunca sabemos, we don't never know. Y unos va a ser algo rápido, no lo esperabas, otros vas a saber que viene en un tiempo. Y mientras que uno está contemplando estas cosas, piensas en estas cosas. Yo siempre digo, nunca vamos a decir hubiera trabajado más overtime. ¿Okay? Nunca vamos a decir hubiera comprado esa camioneta que quería y etcétera. Pero sí vamos a decir hubiera orado más, hubiera alabado más, hubiera estado más tiempo en la casa de Dios dándole gracias por las bendiciones que me había dado. Hay que sembrar en el reino de Dios, amén. Porque vas a pasar por luchas, vas a pasar por pruebas. Y si hay algo que te va a alimentar
Es el tiempo que te lo pasas de rodillas orando a Dios. Es el tiempo que te lo pasas alabando y adorando. Y es el tiempo que te pasas en la palabra animándote para seguir adelante. Hoy esta tarde, hablando de bendición, la palabra en hebreo de bendición es la palabra Barak. Así como el presidente que teníamos antes del señor Trump, Barack Obama, Barak es lo que quiere decir bendecir. Y lo buscaba y quiere decir bendecir, quiere decir a dar gracias, quiere decir a felicitar. Pero de ahí en la definición dice de ponerse de rodillas. En inglés dice to kneel down. Y pues tuve que investigar, no entiendo cómo de ponerte de rodillas. Y en los tiempos bíblicos, cuando alguien iba a recibir una bendición, o iba a dar una bendición, iban a hablar o proclamar bendición, se arrodillaban. En otras palabras, era un momento serio. It was a serious moment. Se ponían de rodillas. Ahora nosotros sabemos que el que da la bendición es nuestro Padre Celestial. Amén. Y nosotros cuando vamos a recibir bendición, tenemos que aprender que hay que alabar y hay que adorar. Hay que darle gracias, hay que reconocerlo a Él, que toda cosa buena viene de nuestro Padre Celestial. Oh, we got to recognize Him, amen. Estamos en Génesis capítulo 26. Ok, vamos a leer el versículo 1. Y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. All right. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hoy esta tarde, por medio de este capítulo, en el capítulo 26, donde vamos a ver que Isaac es bendecido en una gran manera, vamos a ver que hay dos cosas necesarias si tú quieres recibir bendición y si yo quiero recibir bendición. La primera es la obediencia. Hay que ser obedientes a Dios. All right? Y la segunda es que hay que sembrar. Right? We must sow. ¿Tú quieres recibir una bendición? ¿Quieres recibir una bendición? ¿Quieres ver las bendiciones de Dios en tu vida? Hay que aprender a ser obediente hacia la palabra de Dios y hay que sembrar en el reino. Pega una sequía, pega un hambre. Y noten que dice allí el versículo 1, dice después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Este era el segundo hambre, ya habían pasado por algo similar. Y en los días de Abraham, cuando Abraham pasó por esta hambre y vio lo que venía a la tierra donde él habitaba, lo primero que hizo es que descendió a Egipto. Y dice la palabra que muchos habían ido para allá. Pero en este caso está Isaac y pega el hambre y su primer instinto es hacer lo que había hecho su papá, pero hubo palabra de Dios. There was word of God. En esta vida vivimos, caminamos y de repente hay ciertos sentimientos o tienes un sentir, tienes un deseo o algo y dices yo voy por acá o voy a hacer o creo que este es el camino. Pero tenemos que recordarnos que sigue viendo palabra de Dios. There is word of God y hay que ponerle prioridad a la palabra de Dios. Hay que caminar en obediencia. Me platicaba, creo que lo compartía anoche en la enseñanza, de que cuando éramos niños, vivíamos en la casa, yo, mi hermano y mi hermana, mi mamá pues necesitaba algo y decía, Rubén, tráeme un agua, y ahí voy y le traigo agua. Y Rubén, y hace esto, y ahí voy y lo hago. Y Rubén, y Rubén, y Rubén. Y un día pues me cansé de tanto Rubén. Y digo, esa mamá. Si ahí está Roberto, ahí está Roberta y tú cada rato y Rubén. Y me dice mi mamá, ay, mijo, es que tú eres el único que me haces caso. Like, okay. Hay una razón porque soy yo el consentido de la casa, ¿verdad? There's a reason that I'm the favorite, right?
Hay bendición en la obediencia, right? There is blessing in obedience. Y en la obediencia, Dios le dice a Isaac, not you, tú no, los demás se han ido, en tiempos pasados han ido, pero tú no, tú vas a ir donde yo te voy a decir que vayas. Y Isaac es obediente a la palabra de Dios. Y cuando uno es obediente a la palabra de Dios, se lleva fe. Se lleva fe, se lleva confianza. Me recuerdo que mi bisabuelo Daniel Alonso en una ocasión nos platicó de que él oyó la voz de Dios, sentó que Dios le estaba diciendo, siembra sandía. El único problema es que no era la temporada de la sandía, pero él creyó que era de Dios. Y fue y preparó el terreno y agarró las semillas de sandía y empezó a hacer la obra. Y habían aún vecinos y gente de la aldea, del pueblo, que le criticaban y le decían, ¿qué estás haciendo? Estás loco, no es la temporada de la sandía. Pero él decía, esto es de Dios, Dios me ha dicho. Y sembró y hubo lluvia y hubo gran cosecha. Y dice que aún a los que le criticaron fue y les llevó sandía. Amén, amén. Ya vamos en más de 37 años atrás. Su pastor, el pastor Roberto Rubén Villarreal, se encontraba en la Florida. No vivíamos en Pasadena, vivíamos en Houston, no teníamos negocio en Pasadena. Pero allá en la Florida oyó la voz de Dios que le dijo, abre una iglesia en Pasadena. 37 años atrás, Pasadena tenía fama de ser un pueblo racista. Tenía fama de que aquí no entraban muchos los hispanos y menos los morenos, ¿verdad? Pero fue obediente a la voz de Dios. Y la iglesia del pueblo nació en lo que hoy en día le diríamos es una oficina. A cruzar allí donde está el Walmart, aquí en Southmore, atrás ahí donde venden raspas, y a cruzar la calle allí hay un edificio que todavía existe, que tiene arcos. Allí en una de esas oficinas es donde nació la iglesia del pueblo. Pero en una ocasión, cuando el pastor estaba en la carpa, un día buscando la iglesia latina, fue con alguien y le preguntó, ¿dónde está la iglesia de los hispanos? Y le dijo ese señor, cuando tú buscas la iglesia de los hispanos, ve al barrio de los morenos o ve donde pasa el tren y allí tú vas a encontrar la iglesia de los hispanos. Y dijo papá en ese momento que él dijo, Dios Padre, si algún día tú me das el privilegio de edificarte un templo, lo voy a hacer en la orilla del freeway para que todos lo vean. Y un poco después de fundar la iglesia, allí en esa oficina, hubo oportunidad. Mis papás compraron un terreno allí en creo que es el 224 Pasadena Freeway, allí donde está el 225, y todavía existe ese edificio. Lo dieron a la iglesia y los hermanos allí edificaron una iglesia allí en el mero freeway. Todavía existe ese templo. Todavía existe ese edificio, ya no es templo, pero todavía existe ese edificio. Un poco tiempo de allí, y tengo esto fresco porque nos hemos estado recordando de la historia. Un poco tiempo de allí, creo que fueron como unos 7, 8 años, no mucho tiempo. Hubo una marcha y de allí los hermanos marcharon del 225 a unos cuadras al Main. Y se compró allí una iglesia del South Main Baptist Church. Era una iglesia que sentaba como unos 700, 800 personas. Y lo llenaron rápido. Y unos pocos años después vino el distrito de la escuela y nos dijeron, ¿sabes qué? Tienen que vender. Y ellos compraron allí, tumbaron esa iglesia, pusieron un baseball field donde practican el béisbol. Y en esa movida llegamos aquí a donde estamos, en el 1600 Pasadena Boulevard. Oh, Dios es bueno cuando somos obedientes. God is good when we are obedient. Hay que ser obediente, hay que confiar en Dios.
En una palabra, allá en la Florida, ve y edifica una iglesia, ve y pon tu iglesia, ve y funde tu iglesia en Pasadena. Yes. Unos meses atrás estudiábamos la vida de Abraham, el padre de Isaac, y en un momento Dios le dijo a Abraham: veo que tú amas a tu hijo, pero dámelo. Y la palabra de Dios dice que la siguiente mañana se despertó Abraham muy de mañana a ir y ser obediente a Dios, al Dios que le había dado una promesa, al Dios en que él confiaba al Dios en que él tenía fe. Oh, y regresó con su hijo, y su hijo vivo. Déjame decirte que tú también sirves a ese mismo Dios. We serve that same God. Y tú puedes confiar en él, puedes poner tu fe en él. You can have faith in him, you can trust him. Yes. Dice el versículo 3: habita con forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios le dio una promesa. Esa promesa había empezado con Abraham, se pasó a Isaac, de Isaac se pasó a Jacob. Se han pasado más de 2500, 2700 años, y este día seguimos viendo esas mismas promesas que se están cumpliendo. We still see the promises of God. En la obediencia se lleva fe. Pero uno se pregunta: ¿puedo yo tener fe en Dios? Can I have faith in God? Pues bendijo Dios a Isaac. Yes. Multiplicó la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Yes. Les entregó la tierra. Yes. Y se han pasado miles de años y todavía vemos el fruto de esta bendición que Dios les dio. Oh, we can trust God. Podemos confiar en Dios. Y termina allí diciendo en el versículo 5, versículo 4 dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En otras palabras, todas las naciones iban a ser bendecidos por la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros estamos aquí en este momento porque fue de Abraham, de Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12, y entre esos 12 tuvo a Judá, y Judá tuvo su descendencia. Después vino el rey David por medio de esa descendencia de Judá, y después vino uno, el hijo de David, llamado Jesucristo. Oh, déjame decirles, hermanos, que hubo un tiempo, hubo un momento donde nosotros estábamos afuera de la familia, viendo la familia que estaba bendecidos, pero no podíamos disfrutar de esas bendiciones. Pero de ahí vino Cristo Jesús. But then Jesus came. Y cuando vino Cristo a tu vida, when Jesus came to your life, yes, te sacó de afuera y te puso adentro. He took you out from the outside and he brought you into the inside. Te trajo y te hizo parte de la familia. Y hoy somos bendecidos por la semilla de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a darle gracias. Let's give him thanks. Hay bendición en la obediencia. There is blessing in the obedience to God. Había un hambre. Hubo una sequía. En inglés dice la palabra there was a famine. En otros dice there was a drought. Drought quiere decir que hubo una sequía. Sin embargo, mucho más antes de Abraham, Isaac y Jacob, Dios había hecho una promesa. Hubo un hombre justo llamado Noé. Y este hombre caminaba con Dios. Le creía a Dios, ponía su fe en Dios. Y nunca se había visto lluvia, ni una gota.
Y viene Dios y le dice a Noé, edifica una arca. Edifica una arca, y le dio las dimensiones, cómo lo iba a hacer y qué tan grande. Digo, porque voy a destruir el mundo con agua. I'll destroy the world with water. Un diluvio. Y este hombre le creyó a Dios y edificó la arca. Y él y su familia y animales fueron rescatados. Y cuando llegaron a tierra seca, honró a Dios con un sacrificio. Y cuando le da a Dios el sacrificio, Dios le da una promesa, que esa promesa sigue en el día de hoy. Le dice que mientras que haya día y noche, frío y calor, habrá la siembra y la cosecha. There will be sowing and reaping. ¿Hay día y noche? Yes. ¿Hay frío y calor? Yes. Déjame decirte que todavía existe la ley de la siembra y la cosecha. Ponte a sembrar en el reino de Dios. Ponte a sembrar en el reino de Dios. Begin to sow in the kingdom of God. Muchos años atrás hablaba con un muchacho que había ido a la escuela, con un muchacho muy inteligente, very intelligent guy. Y andábamos hablando del ministerio y él me dijo, tú sabes que tú no puedes comprar un milagro. En otras palabras, criticando el hecho que damos, ¿verdad? Me dice, tú no puedes comprar un milagro. Le dije, es verdad, no puedes comprar un milagro. Pero tampoco no puedes cosechar si no siembras, right? No hay cosecha si no siembras. Ahorita los que trabajan en la agricultura no están allí viendo la tierra diciendo, Dios, dame, 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 sin hacer la obra. Hay que trabajar la tierra, hay que prepararlo, hay que sembrar la semilla, hay que poner el embono, hay que regarlo y hay que trabajar la cosecha. Oh, hay trabajo que hacer en el reino de Dios. Y déjame decirles que en este momento hay mucha cosecha alrededor de nosotros, pero faltan obreros. Workers are needed. Tú tienes que ser uno de esos obreros. Yo tengo que ser uno de esos obreros. Y la obra que nos toca es a levantar el nombre de Cristo, es a predicar el nombre de Cristo, es a orar en el nombre de Cristo, es a proclamar en el nombre de Cristo, es a bendecir en el nombre de Cristo. Oh, we have work to do. La iglesia del pueblo, hay trabajo que hacer. Dice el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. No corrió a Egipto, no fue a donde los demás iban a ir, sino que se quedó donde Dios le había dicho que se quedara. Y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Oh, sembró y hubo una cosecha 100 por 1. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué es lo que estuvo dispuesto Isaac a hacer? Estuvo dispuesto a sembrar. What was he willing to do? He was willing to sow. Hace unos años atrás hubo una crisis, podemos decir, en la economía, lo que le llaman una gran recesión, a recession. La recuperación de esta recesión fue una de las recuperaciones más despacios en la historia de esta nación. Pero durante esta recesión, antes de esta recesión, había mucha gente que habían invertido en opciones, en la bolsa de oros, ¿verdad? En lo que en inglés le llamamos the stock market. Y pegó la recesión y vieron que iba cayendo 10%, 20%, 30%, 40%. Y muchos, cuando vieron eso, dijeron, I'm out, yo me salgo. Unos perdieron la mitad de lo que habían ahorrado y invertido a través de los años.
Pero habían otros que decían, aguántate, sigue comprando, aguántate y sigue comprando. Y hubieron hombres que en esta crisis que hubo, en este tiempo difícil en la economía, se hicieron multimillonarios. Porque mientras que todos andaban vendiendo y con miedo, ellos seguían sembrando. Y ahora ven la cosecha de esa fe que tuvieron en esas opciones. Bueno, yo no sé en qué decirte invertir, pero una cosa sí sé, es que tú puedes poner tu fe en el reino de Dios. Puedes poner tu fe en el reino de Dios. Puedes sembrar en el reino de Dios y nunca vas a perder. You will never lose for sowing in the kingdom. Nunca vas a perder por sembrar en el reino de Dios. Cuando uno siembra una semilla, no nomás va y busca, vamos a aventarlo aquí. Al norte de Houston hay mucha arena. Allá por Conroe y en esos lugares por allá al norte de Houston hay mucha arena. Y hay ciertas cosas que allí no van a crecer. Hay ciertas cosas que sí crecen. Ahí crece mucho el pino y ves muchos árboles de pino. Pero hay otras cosas que no van a crecer en la arena. Tú tienes que saber dónde estás sembrando. Tienes que buscar terreno fértil. Hoy hemos estado aquí más de 37 años y el pueblo ha visto que este ciertamente es terreno fértil. Hace unos años atrás, allá en el 99, cuando se edificó una escuela, Pueblos Road Christian School, y cada año vamos viendo que van mejorando y va en crecimiento. Allá en el 2001, marzo del 2001, se compró una estación de radio lejos de aquí, al sur de Galveston, 1460 AM, y es donde nació Radio Aleluya. Pero se han pasado los años y vemos que hay crecimiento. El año pasado entramos al valle y en este momento estamos cubriendo los dos lados de la frontera de Texas. Tú puedes ver dónde tu dinero está. Puedes saber de que este es terreno fértil y puedes tener esa confianza. Hay que sembrar en el reino de Dios. Cuando Isaac obedeció y de ahí sembró, su cosecha fue 100 por 1. Su cosecha fue 100 por 1. Oh Dios, bendiga a la iglesia del pueblo con la cosecha de 100 por 1. Bendiga a la audiencia de Radio Aleluya y Aleluya TV con la cosecha de 100 por 1. ¿Habrá un amén por allí? Amen. Oh, necesito más amenes que eso. We need more amens than that. Habrá un amén y unos. Yo me recuerdo que años atrás decían los hermanos, daban testimonio y unos decían, pastor, doy gracias por mi casa. Y decía el pastor, decía, la hermana Juliana de tal y su esposo compraron casa. Usted diga, ahí viene la mía, ¿verdad? Y unos decían, ahí viene la mía. Otros decían, y ahí después se pregunta, pues yo no sé por qué a mí Dios no me bendice. Es lo que has sembrado y es lo que andas cosechando. Pero los que siembran, los que confiesan, los que creen, los que ponen su fe, no van a ser avergonzados. You will not be embarrassed. Dios se va a magnificar, Dios se va a glorificar. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Dios Padre. Thank you, Jesus. ¿Por qué? Porque tú y yo somos de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Gálatas nos dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú eres de fe, eres hijo de Abraham. Si tú eres una mujer de fe, eres hija de Abraham. Si tú eres un hombre de fe, tú eres hijo de Abraham. Y las promesas son amén en Jesucristo. Las promesas son amén en Jesucristo. The promises are amen in Jesus Christ. Yes.
Es más, vamos a tomar una pausa ahorita y vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que vienen. Empieza a darle gracias por las bendiciones que vienen. Start giving God thanks for the blessings that are coming. Levanta tus manos y darle gracias por las bendiciones que vienen. Di Dios Padre, gracias por las bendiciones que vienen. Oh Dios Padre, yo no entiendo cómo, yo no entiendo cuándo, pero sé que vienen las bendiciones. Dios Padre, gracias por las bendiciones que vienen. Thank you, Father God, for the blessings that are coming. I don't know how, I don't know where, I don't know when, but I know that the blessings are coming and they're coming from you. Oh Lord, I thank you for la iglesia del pueblo. Te doy gracias por la iglesia del pueblo y por las bendiciones que van a venir sobre tu pueblo. Oh, abre la ventana del cielo, bendiga la obediencia de tu pueblo, bendiga la siembra de tu pueblo. Oh, que vengan las bendiciones de que tu pueblo puede regocijar, puede darte gracias, puede glorificarte, pueden adorarte, pueden honrarte con las bendiciones que les vas a dar. Que seamos de bendición por las bendiciones que nos das. Oh, bendíganos para que seamos de bendición. Bless your people that they would be a blessing. Thank you, Father God. Gracias, 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 gracias. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ahora sí vamos a adorarle. Let's praise him. Un fuerte aplauso al Dios que nos bendice. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Viene algo para ti. Something is coming for you. Yo no sé qué es la necesidad que tú tienes. I don't know what the need is, pero viene algo. Pero tú tienes que tomar dos pasos, no un paso, dos pasos. El primer paso es que tienes que ser obediente, tienes que tener fe, tienes que confiar en Dios. Y el segundo paso es que tienes que aprender a sembrar en el reino de Dios. You must sow in the kingdom of God. First step is that you would be obedient, that you would have trust, that you would have faith in God. Second step is that you will learn to sow in the kingdom of God. Oh, toma esos pasos. Tú toma esos pasos y vienen las bendiciones, porque vienen las bendiciones. No porque yo lo digo, pero porque es palabra de Dios, because it is the word of God. Oh, thank you. Vamos a ponernos de pie y mantenemos nuestras Biblias abiertas. Vienen bendición, blessing is coming. Yo no me enfoco en predicar prosperidad. Yo no soy uno de esos pastores ni uno de esos predicadores, pero hay prosperidad en la palabra. There is prosperity in the word. Y si eso es lo que nos toca enseñar, gloria a Dios. Y gloria a Dios porque estuvimos aquí para recibir esta semilla. Oh, thank the Lord that you are here to receive this seed. Porque la semilla es buena, la semilla es buena, la semilla es buena, la palabra es buena, la palabra es buena, la palabra es buena y dará fruto. And it will give fruit. This word will give fruit. El otro día le mandé un mensaje y quise mandárselo a un pastor, y en vez de mandarlo al pastor, lo envié a su hijo. Y en mi mensaje le había dicho pastor, y le escribí unas cosas. Y me respondió y dijo, ¿me estás hablando proféticamente? Y lo vi y dije, ¿de qué habla el pastor? El siguiente día otra vez me fijé en el mensaje, y ya es cuando realicé, oh, no se lo mandé al pastor, se lo mandé al hijo. Y a veces el hijo está un poco retirado de las cosas. Y le dije, yo pensé que le estaba escribiendo a tu papá, pero esta palabra es buena para ti. I thought I was speaking to your dad, but this word is good for you. La palabra de hoy esta noche es buena para ti. The word from tonight, it is good for you. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Oh, hay maldición en ciertas familias y no pueden sobresalir. Pero esa maldición se rompe si caminamos en la obediencia y sembramos en el reino de Dios. Déjenme decirles, el deseo, el sueño de cada padre debe de ver sus hijos hacer más de lo que tú has hecho. Pero tú tienes que enseñarles a ellos a caminar en obediencia y sembrar en el reino de Dios. A servir en la casa de oración. A servir al pueblo. Aprender a dar su ofrenda y sus diezmos. Aprender a venir a la casa de oración. Aprender de pasar tiempo en la palabra, tiempo en oración, tiempo en alabanza. Y dice el versículo 28, capítulo 26, versículo 28 dice: y ellos respondieron, hemos visto que Jehová
está contigo. Déjame decirte, Jehová está contigo, 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 Jehová está contigo. The Lord is with you, 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 the Lord is with you. Y porque Jehová está contigo, dice el versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas. Déjeme decirte hoy esta noche, no temas, do not fear, porque yo estoy contigo, Jehová está contigo, y yo bendeciré. Jehová te va a bendecir. No temas, Jehová está contigo y Él te va a bendecir. Y dice: y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Jehová está contigo, no tienes que temer. Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. The Lord is with you, do not fear. He's going to bless you and He will multiply you. Oh Dios Padre, gracias por el honor y el privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo hoy esta noche. Te doy gracias por los que pudieron llegar y los que llegaron por medio de Radio Aleluya y Aleluya TV. Dios Padre, que este mensaje sea de bendición para tu pueblo, que sea buena semilla y que pronto podamos ver la fruta. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.